Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Reyes, soy alumno de Ingeniería Eléctrica y esta es y hoy realizaremos una demostración sobre un drive que se encuentra dentro de SimPower, que es una extensión del software MATLAB. Esto se realiza como tarea para el ramo de máquinas eléctricas 2. Bueno, inicialmente el drive que trataré en este video será un rectificador trifásico en 4 cuadrantes, ¿sí? Este drive se aplica sobre una máquina de corriente continua y se suele o se representa por estas siglas DC4. Bueno, las características generales de la máquina continua, de un motor de corriente continua, es que es de 200 HP de potencia. Bueno, ahora mismo nos encontramos en la página oficial de MathWorks, de MATLAB, en donde nos entregan las características más generales sobre el implemento del drive, una pequeña descripción que ya trataremos a continuación y algunos datos característicos de la simulación en general. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es, si es que queremos analizar, estudiar el comportamiento del drive y del circuito en general, debemos presionar acá en Try It in MATLAB para que nos pueda compartir este pequeño, podríamos decirle, comando, el cual podremos copiar y luego, una vez dentro de nuestro software MATLAB, podemos pegar y arrancar presionando Enter. Este paso es muy sencillo y listo, ya nos abre en Simulink todo lo que salía antes en en esta figura, ¿sí? Y acá tenemos el circuito ya diseñado. Sí, bueno, yo lo tenía ya desde antes. De hecho, es este. Este es el original. Lo único que diferencia con el que ya había abierto antes es que le agregué un scope al, torque de referencia, que ya veremos qué significa, para poder ver, en simples palabras, el torque de referencia es la señal de entrada. En simples palabras es la señal de entrada, en la cual me voy a referir ahora mismo al torque de referencia. Y pues que en el circuito o diagrama que se entrega en mismo Simulink no le agrega el scope, por lo tanto no se visualiza la señal de entrada y no se puede realizar una comparación directa, o quizás sí. Bueno, vamos a ver entonces las especificaciones de este circuito en general. Primero, podríamos ver a grandes rasgos que lo que trata de hacer esto, o más bien en la representación más circuital de este diagrama de bloques, puede ser la representada en este circuito, ¿sí? Esto representa un bloque de convertidor de corriente continua, rectificador trifásico de 4 cuadrantes, ¿sí? Entonces básicamente esto, dentro de la descripción del mismo circuito, describen algo así. Es decir, tenemos dos tiristores o dos circuitos convertidores trifásicos antiparalelos, es decir, uno
uno en un sentido y el otro en el opuesto, ambos conectados a la armadura del motor, ¿sí? Un motor de corriente continua, los cuales, claro, actúan sobre la corriente de la misma armadura, ¿sí? Entonces dice corriente circulante, los inductores y, bueno, inductancias más livianas, ¿sí? O inductancias más leves. Entonces nos damos cuenta de que está conectado estos dos transistores a la armadura y que van a actuar a través del voltaje y asimismo de la corriente circulante por la armadura. Por otra parte podemos ver de que este controlador, si ya vemos que se trata de un controlador, es de tipo PI, que es un controlador de accionamiento proporcional e integral. Eso es a lo que se refiere PI. Y básicamente lo que hace este controlador, y de hecho es muy similar a lo que vendría siendo un controlador PID, que es un controlador ya usual en el control de máquinas, que bueno, básicamente es un controlador, un mecanismo de control simultáneo de realimentación. ¿Por qué simultáneo? Porque a medida que va entregando respuestas, esto en sí es un sistema realimentado, ¿sí? Trabaja con realimentación. A medida que entrega la señal de salida, el circuito de realimentación la entrega como una señal de control. Es decir, que podríamos decir de que es un sistema automático que va variando la salida a medida de la señal de error que se va realimentando, ¿sí? Entonces esto es muy similar porque para este caso es muy similar porque en realidad todo este sistema, que es el mismo que este, trabaja de forma automática o autónoma. Es decir, que en base a la respuesta o a una señal particular, el sistema va a ir variando de forma autónoma, ¿sí? Entonces, si seguimos estudiando este circuito, nos damos cuenta de que tenemos un controlador de velocidad, que en este caso vendría siendo el omega m, considerado como la velocidad angular del rotor, y un controlador de corriente. Es decir que dependiendo de la velocidad que tenga, va a ir modificándola o controlándola, y asimismo la corriente también va a ir controlándola. Y ambos, o por lo menos el controlador de corriente, van a ir siendo controlados en base a ángulos de disparo, que obviamente están entregados por los mismos tristores, que vendría siendo la parte de potencia electrónica de potencia. Por lo menos para la parte de la velocidad, y bueno, en realidad tiene mucha relación con la corriente, se va a entregar un torque de referencia. Entonces ahora sí podemos ir a este circuito y darnos cuenta qué significa el torque de referencia. El torque de referencia para este caso se considera como el torque de carga. Se va a considerar una carga lineal para este caso. ¿Qué quiere decir una carga lineal? Quiere decir que el torque de la carga va a ser proporcional a la velocidad angular, ¿sí? Entonces, claro, el torque de referencia, o que es lo mismo que el torque mecánica o el torque de la carga, va a ser el torque que va a solicitar la carga, y en base a esto, el torque electromagnético
el rotor va a tener que disponer, ¿verdad? Va a tener que igualarse en cierto punto para que pueda solventar o resolver lo que le está solicitando la misma carga, ¿sí? Entonces por eso que le agregué un scope para poder después compararlo con las respuestas que vamos a ver más acá. Entonces claro, teniendo un torque de referencia es que se van a comparar la misma velocidad, ¿verdad? Luego tiene un regulador. Todo esto se realiza mediante regulación, por así decirlo, control automático. Entonces tenemos una corriente medida y corriente de referencia también, tanto para la corriente como para el torque. Entonces tenemos torques de referencia o valores de referencia, en base a los cuales se van a ir modificando mediante ángulos de disparo los valores reales de la máquina, ¿sí? Entonces básicamente esto hace este circuito, y mucho ojo porque en realidad todo este circuito es lo mismo que esto, ¿sí? Solamente que acá está representado mediante de una forma más circuital la simbología, y esto tiene un sentido más simbólico en el aspecto de diagrama de bloques, ¿sí? ¿Cómo es que usualmente trabaja Simulink o SimPower? Entonces ahora vamos a ir entendiendo un poco acerca de qué representa cada uno de estos símbolos. Como ya se mencionó anteriormente, esto representa el torque de referencia o torque mecánico o torque de la carga, ¿sí? Como se mencionó antes, esto es un rectificador trifásico, pero no hay que confundirse. Esto es un rectificador trifásico, se le llama así porque la alimentación del rectificador es trifásico, ¿sí? Tenemos una fuente trifásica de 380 volts a 50 Hz. Pero esta alimentación es solamente para el controlador, porque recordemos que estamos trabajando con una máquina continua. Y esta máquina continua, que en realidad no aparece de forma característica de acuerdo a los parámetros que se utilizan. Bueno, ya vamos a ver esto más en profundidad. Es una máquina de excitación independiente y de 310 volts en la voltaje de fuente. Voltaje de fuente, claro. 310 volts en voltaje de fuente. Y este va a ser un valor un valor constante. En el voltaje de armadura también. Entonces tenemos entonces el toque de referencia, la fuente de trifásica. Tenemos lo que representaría el drive, y aquí nuevamente sale el nombre, drive de un rectificador DC trifásico en 4 cuadrantes. También tenemos que explicar qué representa este apellido 4 cuadrantes. Bueno, recordemos que una máquina de corriente continua puede trabajar en 4 cuadrantes. ¿A qué se le llaman los 4 cuadrantes? Bueno, se refiere a dependiendo de la dirección, o más bien se puede explicar mediante este gráfico. 4 cuadrantes de un motor de corriente continua, ¿sí? Se le llama a los 4 cuadrantes dependiendo cómo actúa el motor en base a la velocidad angular y el torque, ¿sí? Por ejemplo, este sería el primer cuadrante, que actúa como motor, función normal, y considera voltaje mayor a 0 y corriente armadura mayor a 0, ¿sí? El segundo cuadrante actúa como generador o frenado regenerativo a favor de la marcha. Entonces, damos cuenta de que se genera un frenado o desacelera. ¿Cuándo? Cuando el voltaje es mayor y la corriente armadura es 0. O sea, digo, menor a 0.
El tercer cuadrante actúa como motor pero acelerador a contramarcha, o que es lo mismo decir de que es un motor después de todo, pero que gira en el sentido opuesto al inicial, ¿verdad? Y claro, aquí tiene tanto voltaje como corriente armadura menor a cero. Y ya finalmente en el cuarto cuadrante actúa como generador también, pero de frenado regenerativo a contramarcha, que es muy similar al segundo cuadrante, solo que en vez de que el voltaje sea positivo y la corriente armadura negativo, es lo opuesto. Voltaje negativo y corriente armadura positivo. ¿Sí? Entonces, claro, el motor o bien actúa como motor o bien actúa como generador, o entre comillas, o actúa como frenado. Se está frenando, desacelerando, a comparación cuando se acelera, ¿sí? Cuando actúa como motor. ¿Sí? Entonces esto mismo va a ocurrir acá. 4 cuadrantes. Es decir que dependiendo de cómo vaya variando los valores tanto de la fuente, o sea, del voltaje y la corriente, vamos a poder ver después en los gráficos temporales cómo es que también puede representarse un mismo motor, pero en cuatro que actúa en los 4 cuadrantes diferentes, ¿sí? Bueno, esta constante lineal se le denomina torque lineal de la carga, y que va de la velocidad angular directamente como realimentación al torque, ¿sí? Al torque, al torque del mismo motor, al torque electromagnético, ¿sí? Ah, se olvidó mencionar acá que, bueno, estas son las características del, del torque de referencia, ¿sí? Estas son las amplitudes que varía, va de 0 a 600, a 0 nuevamente y finalmente a menos 300. Y estos son los tiempos en los cuales varía. Inicialmente 0, luego a los 0,2, cambia a 600, a los 4 segundos, esto es en segundos, baja nuevamente a 0 y finalmente a los 8 segundos disminuye a menos 300 la amplitud. Bueno, la fuente trifásica. De manera sencilla dice fase a fase el voltaje son 380 volts y la frecuencia 50 Hz. Más allá, en realidad no tiene características más importantes que esa, que actúe como una fuente trifásica. Este es el valor que se le está entregando al torque de carga lineal, que es una constante que relaciona en realidad la velocidad angular con el torque electromagnético. Tiene mucha relación si es que se quiere considerar lo que se trató antes sobre un controlador PDI, el cómo relaciona la realimentación para su funcionamiento más bien automático, entre comillas, ¿sí? O control simultáneo. Bueno, entonces como ya se había explicado antes, el circuito que se va a utilizar, bueno, el circuito en general que representa utiliza un bloque DC4 como se mencionó antes, el cual modela el drive de un rectificador trifásico de 4 cuadrantes para un motor DC de 200 HP de potencia, como ya se había mencionado y como bien entrega el título en la página oficial, un motor de 200 HP. Sí, el motor DC es de excitación independiente, como ya se mencionó, con un voltaje de fuente, voltaje de campo, con un voltaje de campo de 310 volts, fuerte voltaje. Ahora, el voltaje de armadura es proporcionado por los dos convertidores
trifásicos. Aquí está. Tensión de armadura, como se puede ver bien, está conectado a los dos convertidores trifásicos, ¿sí? Conectados de forma antiparalela. Entonces, el que estén conectados estos dos convertidores de forma antiparalela permite el flujo bidireccional de la corriente, ¿sí? en el circuito de armadura del motor, y así permite la operación en los 4 cuadrantes, ¿sí? Esta topología permite el trabajo o la operación en los 4 diferentes cuadrantes. Entonces, si seguimos viendo el diagrama, nos vamos a percatar lo siguiente, de que este bloque acá, si le agregamos doble clic, podemos ver en profundidad de qué está compuesto. Porque si se dan cuenta, luego este bloque entrega las respectivas señales a un scope y a un segundo scope, ¿sí? Entonces, ¿qué representa esto en realidad? Además se puede dar cuenta de que está conectado directamente con el drive, así que parte el motor, un convertidor y un control, ¿sí? Entonces hay 3 tipos de señales diferentes que llegan a este bloque de acá. ¿Y qué realiza este bloque? Bueno, podemos ver, y de hecho en este bloque se puede dar cuenta de una forma más general el cómo está separado el sistema o el circuito en general. Podemos ver de que el sistema tiene 3 niveles diferentes. Primero, el motor. Ya dijimos de que estamos controlando un motor de corriente continua, ¿verdad? El cual tiene sus diferentes parámetros. Y acá nos podemos dar cuenta que tiene parámetro armadura, o sea, voltaje de armadura, tiene corriente de armadura, tiene su respectiva velocidad y su torque electromagnético, ¿sí? Natural. El siguiente nivel es el control, es decir, cómo yo controlo el mismo motor para tener respuestas respectivas o respuestas buscadas, ¿sí? Entonces el control lo que entrega son dos valores de referencia, lo que ya se había mencionado. Recordemos de que el controlador o más bien la regulación que se realiza sobre corriente circulante y de torque, regulación de torque y de corriente de armadura, ¿sí? Esos dos son los parámetros que se van a controlar. Por lo tanto, tenemos que entonces uno puede concluir, ¿qué necesito yo para poder controlar un parámetro en particular? Considerando que este parámetro varía, ¿verdad? Corriente de armadura varía, el torque varía. Entonces, ¿qué necesito para yo poder tener una respuesta en particular? Necesito una referencia, es decir, que vendría siendo casi lo mismo que un valor de realimentación, ¿verdad? Entonces, necesito un valor de referencia para poder guiar el valor normal de la máquina. Entonces, justamente, sabiendo que se regula tanto la corriente como el torque, tenemos una corriente de referencia, la cual va conectada a la misma salida de scope que la corriente real del motor. Entonces esto es bien práctico para poder tener una visualización más puntual sobre el valor de referencia y cómo en base a este responde la máquina, ¿sí? Entonces es muy práctico que ambos estén en un mismo recuadro.
Además de regular la corriente, se regula el torque. Entonces justamente también tenemos el torque electromagnético de la máquina, pero también tenemos el torque de referencia, los cuales salen en un mismo plano. También práctico, ¿verdad? Para poder ver bien puntualmente cómo es que varían uno respecto al otro. Y luego, finalmente, como estamos hablando de control a través de tiristores, ¿sí? Porque el rectificador se realiza a través de tiristores. Se puede ver mejor en esta imagen, ¿sí? Tiristores. Estos tiristores trabajan mediante ángulos de disparo, ¿sí? Ángulos de disparos que le entregan la característica de rectificación, la cual se determina acá. Acá tenemos dos ángulos. Ángulo 1, o bueno, están denotados por el nombre alfa 1 y alfa 2. Pero no es más que ángulo 1 y ángulo 2 para el caso de los dos rectificadores. O sea, rectificador 1 y regulador 1 y regulador 2. Y ambos nuevamente salen en un solo canal. Nuevamente práctico. Bueno, entonces tenemos el nivel 1 o sector 1 o área 1 que representa el motor y todos mis parámetros, todos sus parámetros. El nivel 2 que representa el control, parámetros de referencia y finalmente la conversión ya realizada, es decir, cómo en base al control realizado al mismo motor tengo mis respuestas. Entonces justamente dentro de las respuestas tengo las corrientes de salida y los voltajes promedios obtenidos, ¿sí? Entonces claro, se dan cuenta, este bloque se ve bien sencillo, distribuye parte por parte cada uno de los parámetros, pero en realidad es más intenso que eso. Tiene toda esta relación, relaciona los tres niveles de motor, control y conversión de una sola vez. ¿Sí? Entonces, listo. Considerando todas estas características, es que ahora sí podemos entender, claro, en un scope, ¿qué representa? Tiene los ángulos de disparo de los tiristores, tiene los voltajes de la armadura, tiene las corrientes de la armadura. O sea, aquí hablamos de ángulo de disparo, 2. ¿Por qué? Porque son dos reguladores. A voltaje de armadura es 1, porque el voltaje de armadura es único, que se denota que va a ir variando de acuerdo a cómo va a ir variando la corriente. Corriente de armadura, sabemos de que son 2, porque es el valor real de la corriente de armadura de la máquina y la referencia, que en base a esta va a ir variando la real. El mismo caso para el torque electromagnético. Tenemos que se entrega un torque de referencia, que es el de la carga, y en base a ese va a ir variando el torque electromagnético. Bueno, la velocidad, que es única. Y finalmente tenemos la parte de conversión, que vendría siendo el resultado, que vendría siendo los voltajes DC promedio convertidos y las corrientes de salida convertidas. ¿Sí? Se van encontrando cada uno hoy. Se van encontrando en cada uno de los casos. Sí. Algunos datos particulares que podemos entregar sobre este último tratado es que los reguladores controlan los ángulos de disparo de ambos tiristores convertidores, ¿sí? Como se habló, estos tiristores trabajan en base a ángulos de disparos. Los reguladores son de velocidad y de corriente de armadura. Si se considerara la regulación por torque, entonces ahí nos damos cuenta de que se habla de velocidad y de corriente de armadura. También se habla de un torque de referencia. Pero entonces es natural preguntarse, bueno, o es de torque y de corriente o de torque y velocidad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pero resulta de que el torque y la corriente de armadura están estrechamente relacionados, ¿verdad? Porque
Si se considera la regulación por torque, bien, tenemos un torque de referencia. Pero tener un torque de referencia y querer modificar el torque de la máquina también conlleva a modificar la corriente de la máquina, porque no debemos olvidar que tenemos esta expresión. Entonces el torque de la máquina o el torque eléctrico es proporcional a la corriente de armadura, ¿sí? Entonces, si es que consideramos la regulación por torque, se deshabilita la regulación de velocidad y solo se aplica la regulación de corriente debido a la expresión, ¿sí? Entonces, se considera una u otra regulación, pero no ambas, habitualmente no ambas a la vez, ¿sí? Esta corriente se regula determinando el ángulo de disparo apropiado en el tiristor. Claro, el ángulo de disparo se va a ir determinando de acuerdo a la variación que se quiera realizar de la corriente. Esto genera el rectificador de voltaje de salida necesario para obtener la corriente de armadura deseada y asimismo el torque electromagnético deseado, debido a esa expresión. Entonces, esto último se refiere a lo siguiente. Como sabemos, en un caso general, la carga solicita un torque particular. Entonces, la máquina necesita realizar ese torque, accionarlo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, en base a la corriente. Pero ¿y cómo lo hacemos en base a la corriente? ¿Cómo variamos la corriente? Bueno, también podemos tratar sobre el voltaje o la FEM inducida dentro, que también se le denomina FEM inducida dentro de la máquina. Entonces, el rectificador de voltaje de salida también es posible modificarlo. Porque, nuevamente, la corriente va a ser dependiente del voltaje de armadura y de la FEM inducida en la armadura. Entonces, si hacemos modificar uno de estos varía la corriente, y al variar la corriente de armadura varía el torque y por lo tanto estabilizamos eh, la, el torque deseado de acuerdo al torque de referencia, lo que está solicitando la misma carga, ¿sí? Ambos convertidores actúan simultáneamente y ambos ángulos de control suman 180 grados, ¿sí? Esto permite tener en los terminales de salida del convertidor DC voltajes opuestos y así voltajes idénticos en la armadura del motor. Esto es bien importante porque en realidad es necesario que se complementen los dos ángulos de disparos para tener valores de tensión semejantes. Si nos damos cuenta, están en paralelo conectados al voltaje de la armadura. Por lo tanto, claro, naturalmente necesitan ser del mismo voltaje, ¿sí? Eh, Luego un convertidor se encuentra trabajando en modo rectificador mientras que el otro en modo inversor. Y así en realidad van a ir variando. Uno rectificador y el otro inversor y viceversa. Y recuerden que si es rectificador o inversor, que es lo mismo decir en motor o generador, va dependiendo de las características tanto del voltaje como de la corriente. Y es lo mismo decir, estás trabajando en el primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante del mismo motor, ¿verdad? La corriente circulante producida por los voltajes instantáneos diferentes de los terminales de ambos convertidores es limitada por inductancias de 5 milihenrios. La oscilación de corriente de la armadura es leve debido a la fuente de voltaje trifásica, ¿sí? Entonces, estas son características más que nada de la armadura o del circuito conectado a la armadura. Algo que se me había olvidado mencionar es la característica del drive, que es la cual tiene las características de la máquina DC, del convertidor y del controlador. En la máquina DC tenemos las características eléctricas, por ejemplo, inductancia mutua, que está en henrios, la resistencia a la armadura e inductancia a armadura, resistencia e inductancia del campo. Además tiene características mecánicas como la inercia,
el coeficiente de roce viscoso, ¿sí? En el convertidor es lo que se estaba hablando recién. El convertidor, para el caso del voltaje de armadura, más bien de fuente del campo, el voltaje de campo del motor es 310 volts y las inductancias por las cuales pasa la corriente circulante son de justamente 5 milihenries. Y finalmente en el controlador tenemos dos casos, ¿verdad? Ya sabemos de que o bien tenemos la regulación de torque o regulación de velocidad. Bueno, ahora damos paso a la simulación, ¿sí? Para la simulación vamos a considerar los dos scopes, ¿sí? Ahora ya los tiene listo. Bueno, como adelanto, tenemos las dos respuestas listas, pero de todas formas vamos a ir considerándolas en el tiempo. Para lo cual nos damos cuenta de que tiene 12 segundos de muestreo. Y bueno, el presionando play se va a poder determinar o visualizar más bien las modificaciones temporales. Así que vamos a ver lo que ocurre y vamos a ir explicando luego qué significa cada una de estas curvas. Entonces ahí comienzan modificándose cada una de ellas y en realidad si nos damos cuenta nos fijamos de que esta es la curva del ángulo de disparo, voltaje de armadura, corriente de armadura, torque electromagnético, velocidad de giro, voltaje DC promedio convertido y corriente de salida convertida del convertidor. Es decir, voltaje promedio del convertidor y corriente del convertidor. Esta es la circulante que se la había mencionado y este es el voltaje de los convertidores, ¿sí? Entonces lo particular es que en algunos casos existe unas curvas azules y unas amarillas y en otros solamente aparece la amarilla. Bueno, por ejemplo, para el caso de la corriente y del torque electromagnético nos habíamos mencionado antes de que existe uno de referencia, ¿verdad? Uno de referencia y el otro el real. Entonces nos damos cuenta de que el azul para el caso del torque electromagnético representa el de referencia y el amarillo representa el real, ¿sí? Lo mismo para la corriente de armadura, ¿sí? Pero por ejemplo para el caso de el voltaje de armadura o la velocidad van siendo únicos, ¿sí? Solamente se consideran los reales. Ahora, para el caso de los ángulos de disparos existe uno positivo, ¿sí? Uno que avanza positivo y el otro negativo, y es lo mismo que se había mencionado antes, ambos se complementan y la suma de ambos está siendo 80. ¿Para qué? Para que el voltaje producido por ambos sea iguales y opuestos, ¿sí? Y claro, ya se había dicho de que uno actúa como regulador y el otro como inversor y todo lo demás. Entonces ahora vamos a tratar de entender qué significan estas curvas. Inicialmente, ya vimos de que en el primer scope se puede ver el voltaje de armadura, el cual es único, de 310 volts DC. No. Entonces vimos de que el primer
en el primer scope se puede observar el voltaje de armadura, cómo va variando. Luego, la corriente de armadura y la referencia, ¿sí? Ya habíamos dicho de que representa, el amarillo representa la real y el azul la referencia. Los ángulos de disparo del convertidor de velocidad y corriente, ¿sí? Que son los que se encuentran en el primer recuadro. Y el torque de la carga lineal y la velocidad de giro del motor, ¿sí? Ángulo de disparos, velocidad, y en el otro scope, corriente y voltaje de los convertidores, ¿sí? Ahora tratemos de ver qué ocurre a medida que se va desarrollando la simulación. Bueno, como ya se había mencionado anteriormente, la carga es lineal. Por lo tanto, la variación del torque de carga es proporcional a la velocidad omega m, que es la velocidad del rotor o velocidad de la máquina continua. ¿Sí? Entonces, inicialmente, y esto era importante, también tener esta gráfica. Que representa el torque de la carga. Entonces podemos entender mejor en base a cómo es que va variando el torque, por ejemplo, electromagnético, y asimismo los demás parámetros relacionados al torque, ¿verdad? Como la corriente. Vamos a poder ver cómo varía el torque, la corriente, el voltaje, la velocidad, ¿sí? Entonces vamos entendiendo. Se sabe que inicialmente el torque es nulo, es cero, y claro, tiene sentido. Es 0 hasta que llega hasta aproximadamente los 0,2 segundos, ¿verdad? Hasta alcanzar los 0,2 segundos, bueno, inicialmente como es 0, la corriente de armadura es nula y no existe torque electromagnético. Comprobémoslo. Justamente, inicialmente la corriente de armadura es nula y no existe torque electromagnético, ¿sí? Luego, a los 0,2 segundos el torque de referencia se eleva a 600 Nm. Esto produce que la corriente de armadura se eleva alrededor de los 180 amperes. El torque de referencia se eleva a los 600, junto con el torque electromagnético actúa inmediatamente, y asimismo actúa inmediatamente la corriente de armadura. Pero para que actúe la corriente de armadura también va a alzarse el voltaje de armadura, ¿sí? Luego, la corriente de armadura es entregada por el convertidor 1 y la corriente total del convertidor es la suma de la corriente de carga y la circulante, ¿sí? Por ahora, el convertidor 2 simplemente lleva o guía la corriente circulante. Fíjese que la corriente de armadura sigue muy de cerca la corriente de referencia, con la respuesta temporal veloz y un pequeño overshooting. Si nos damos cuenta, claro, sigue muy a la par la variación de la corriente de referencia, es decir, varía acá o acá. El overshooting son estos como la inestabilidad que pareciera que no sigue lineal la corriente de referencia, ¿sí? De hecho, aquí también aparece un caso interesante, como son, por ejemplo, si nos damos cuenta, acá ocurre esto,
que precisamente en la variación de torque o de corriente existen estos como overshoot. Justamente estos son como la variación es tan drástica, de hecho discontinua podríamos decirla, lo cual físicamente es casi imposible. Se ocurren estas como desviaciones, ¿sí? Que luego intenta seguirlo muy de cerca. Y de hecho, si lo vemos desde más lejos, pareciera ser ahí está. Pareciera ser lo que se denomina deltas de Dirac, ¿sí? Como los deltas, es como función impulso, ¿sí? Que son amplitud o de magnitud unitaria, ¿sí? Bueno, luego hay que fijarse además en el ángulo de disparo, que es simétrico alrededor de los 90, y que los convertidores producen voltajes promedio de salida de C iguales, pero de signo opuesto, ¿sí? Entonces ahora podemos entender bien esto. Estos son los ángulos de disparo de cada convertidor, que son simétricos respecto a los 90 grados. Son simétricos, ¿sí? Y en base al otro gráfico, vemos que ocurre muy similar al voltaje de los convertidores, ¿sí? Recuerden que se tiene que cumplir esto para que el voltaje sea el mismo. Sea el mismo, pero de signo opuesto. De hecho, acá está, es simétrico respecto a cero. Para que se pueda cumplir que, claro, porque que se le está aplicando el mismo voltaje en la tensión de armadura, ¿sí? Tiene el mismo voltaje. El torque electromagnético producido por el flujo de la corriente de armadura produce la aceleración del motor. ¿Sí? Entonces, aceleración del motor, que es lo mismo que decir velocidad del motor, ¿sí? Entonces, también a los 0,2 segundos comienza a elevarse la velocidad, ¿sí? Comienza a elevarse porque también comienza a elevarse el voltaje de armadura, ¿verdad? No olvidar tampoco que el voltaje de armadura es proporcional o más bien la FEM inducida a la armadura, ¿sí? Es proporcional a la velocidad. Entonces, claro, si se dan cuenta, este también tiene una elevación muy similar a esta. Entonces comienza a elevarse. Pero la velocidad crece y se estabiliza alrededor de los 4 segundos con 560 RPM. No sé si lo podemos ver acá. A los 4 segundos se estabiliza con 560 RPM. 4 segundos, ¿sí? ¿Y qué ocurre luego? Bueno, la suma del torque, la carga y el roce viscoso comienzan a igualar el torque electromagnético. Es como que comienza a haber como una estabilidad, un equilibrio entre lo que pide la carga y lo que entrega el motor, ¿sí? El torque. Ya comienza a ser, de hecho aquí se pueden apreciar también eso, de que acá es más grueso, pero a medida que avanza comienza a ser más delgado, se comienza a acercar más a lo que vendría siendo el torque de referencia, ¿sí? Luego, a los 4 segundos el torque de referencia baja a 0 Nm. Nuevamente existe un cambio muy brusco y a donde nuevamente aparece un impulso, produciendo que el motor se desacelere
Y claro, desacelera nuevamente, tiene relación con la velocidad. Comienza a disminuir el torque a medida que también disminuye la feminosidad, ¿sí? La corriente de armadura salta a los menos 90 amperes, que ahora solo es entregada por el convertidor 2, mientras que el convertidor 1 solo se encarga de la corriente circulante. Entonces, claro, si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, comienza a 0, baja a 0, fíjese que los 4 reactores mantienen la oscilación de la corriente bastante pequeña. Claro, en realidad la corriente es casi lineal y semejante, muy semejante a la corriente de referencia, ¿sí? A los 8 segundos luego, el torque de referencia se sitúa a los menos 300 Nm. Entonces, el torque disminuye, ¿sí? O disminuye, en este caso, podríamos considerar de que el signo negativo en realidad no es que exista un torque negativo, sino que se está refiriendo al otro lado. Si bien antes solicitaba un torque para un sentido de giro, ahora lo requiere para el otro, ¿verdad? Y eso es lo que produce de que la corriente de armadura alcance los menos 90 amperes, ¿sí? Tampoco hablamos de que exista menos 90 amperes, recuerden de que si hay una corriente de signo negativo es que su sentido es opuesto. Claro, está trabajando, entonces podemos concluir de que el motor está trabajando. Está actuando como desacelerador o como frenado. Sí. Ahora, que ahora se le entrega el convertidor 2, mientras que el convertidor 1 solo se encarga de la corriente circulante. Entonces el convertidor 2 trabaja como rectificador y el convertidor 1 como inversor. El torque electromagnético negativo permite la aceleración del motor en el plano de la velocidad negativa. Entonces si vemos esto, justamente ya comienza en este punto a los 8 segundos, cuando el torque comienza a ser negativo, el giro de la velocidad comienza a ser negativa. Es como, de hecho, es simétrico a lo que pasaba acá. Si uno quiere verlo así, como gira en el sentido opuesto, tiene un torque negativo, tiene una velocidad negativa. Gira al otro sentido. Entonces lo que se veía acá, se puede ver acá también. ¿Sí? Bueno, finalmente a los 12 segundos la velocidad comienza a estabilizarse alrededor de los menos 290 RPM. Alrededor de los 290 RPM a los 12 segundos. Entonces, respecto a los convertidores, recordando además que los cuadrantes del motor. Si vemos, por ejemplo, considerando que el amarillo el convertidor 1 y el azul convertidor 2, lo mismo caso para la corriente. Entonces, por ejemplo, podemos ver de que para el convertidor 1 inicialmente tiene un voltaje positivo y una corriente positiva. Entonces podemos ver de que actúa como motor, está actuando como motor. Y para el caso del convertidor 2, tiene una corriente negativa, o sea, un voltaje negativo y una corriente positiva, lo cual produce que está actuando como frenado, ¿sí? Esto también se puede ver acá, se puede apreciar acá.
de que comienza a frenar, ¿sí? De que inicialmente está acelerando, que actúa como motor, luego desacelera. ¿Por qué? Porque el torque se hace cero. Luego el torque se hace negativo, que nuevamente, como ya se mencionó, el torque no es negativo, sino que en realidad el torque está girando en un sentido opuesto. La velocidad está en sentido opuesto y tiene sentido. ¿Por qué? Porque la velocidad en este caso es negativa. De hecho, acá también que la corriente sea negativa, no existe corriente negativa. El sentido que se le da es que la corriente toma el sentido opuesto, ¿sí? Tiene un sentido opuesto, ya no fluye en un sentido, sino en el opuesto, por eso es negativa. Entonces así es como vemos que el motor pasa de sus 4 cuadrantes, primero, en el caso funcional, normal, como un motor, y en otros aspectos como generador o como frenado. ¿Frenado por qué? Porque desacelera el rotor, ¿sí? La velocidad desacelera y finalmente gira en el sentido opuesto. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que realiza el, el controlador de velocidad y de corriente de un motor de corriente continua gracias a este drive, con el cual se puede visualizar de forma sencilla e intuitiva cómo es que un motor de corriente continua viaja o va operando a través de los 4 cuadrantes posibles. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero sea un aporte para quien lo vea. Hasta luego y gracias.